Bueno, aquí estamos, ¿eh? Hablando de educación, ¿no? Con datos alarmantes, preocupantes, por cierto, y para empezar a ocuparse también de un panorama que a algunos no les sorprende, Juli. Así es, bueno, con datos que realmente no son nuevos en nuestro país. Lo hemos mencionado, por supuesto, en los principales títulos en los últimos días. Este dato que menciona y pone de manifiesto que 7 de cada 10 niños argentinos no entienden lo que leen, no comprenden textos, ¿no? Y justamente que los más vulnerables, las clases sociales más bajas son los más afectados, ¿no? Y cuando decimos clases sociales más bajas estamos hablando de todos, porque sí, realmente, bueno, sabemos que la clase media en nuestro país... Se ha extinguido. Claro, no sí, existe prácticamente. Sabemos lo que ha aumentado la canasta básica este último mes, lo que son los salarios, ¿no? Que no tienen nada que ver con los costos que tiene justamente la alimentación y con lo que se requiere justamente para no ser pobres. Por eso cuando decimos que estas cifras son justamente relacionadas a las clases más pobres, estamos hablando de todos los argentinos, ¿no? En un contexto que agudizó aún más el contexto pandémico por decisiones políticas, también la cantidad de tiempo que los alumnos no pudieron concurrir a los colegios. Bueno, en el marco de las pruebas Aprender 2021 se han conocido resultados. Hablamos con un especialista, con Flavio Bluchino, que es maestro y consultor en educación. Flavio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ezequiel. Buenas tardes, Juli. Bueno, un gusto tenerte. Gracias por atendernos. Verdaderamente, bueno, valoramos muchísimo tu mirada, justamente, bueno, interpretando esta información que no es nueva, no venimos a descubrir nada, pero sí justamente nos interesa mirarla para poder plantear de alguna manera, bueno, algo que pueda comenzar a pensarse como una solución o como una alternativa, ¿no? Sí, a este problema tan estructural que tenemos con la educación en nuestro país, ¿no? Sí, a ver, esta es una evaluación que realizan todos los chicos de sexto grado de primaria del país. O sea, sexto grado de primaria. En este caso se logró que el 82% de los chicos respondieran a las preguntas. Se había hecho en el 2016, se había hecho en el 2018. Está bueno lo que decís, Juli, porque en realidad no es algo nuevo. Para muchos a lo mejor llama la atención, pero en realidad hay una tendencia que ya venimos trayendo pre-pandemia sobre este tema. En principio, dos cosas que muestra la prueba, o sea, los resultados. En principio, que se acrecentó la brecha de desigualdad educativa, o sea que la mayor caída, más allá de que todos caen, no solo el sector de los pobres, sino la mayor caída está allí, en los sectores de mayor pobreza, y eso es una preocupación que tendría que ponernos en primer lugar, ¿no? O sea, 7 de cada 10 chicos en el país son pobres y la mayor caída es en el sector de los chicos pobres. Estamos teniendo un problema realmente complicado, no es fácil. Lo que estaría demostrando de alguna manera que la educación no es una variable independiente. No solo con el sistema educativo nos alcanza para poder rescatar a estos chicos primero de la pobreza y segundo, fundamentalmente, de los problemas de aprendizaje que pudiesen llegar a tener. Y, digamos, aún así los sistemas educativos, digamos, pueden hacer mucho, pero, aún haciendo mucho los sistemas educativos tenemos que pensar en resolver, la Argentina tiene que pensar en resolver o pensar cómo resuelve el tema de la pobreza en este 70% de pibes. Una segunda cosa que muestra, que es interesante y como vos bien decías, es que el fenómeno no es novedoso, que el fenómeno va más allá de la pandemia. Si uno compara 2018, 2016 con el 2021, se va a encontrar con que la tendencia ya estaba marcada en esos 2 años anteriores. Y si va un poco más para atrás, va a ver que también esa tendencia estaba marcada. Como que vamos cayendo de a poquito, pero no encontramos respuestas o soluciones a los desafíos que tenemos. En todo caso, en este esquema, en esta situación, lo que tendríamos que pensar es qué es lo que está pasando con las políticas educativas, porque si a lo largo de 20 años aproximadamente, que estoy haciendo ya la cuenta,
seguimos con esta tendencia y no la podemos cambiar, estamos haciendo algo mal desde las políticas, y es llamativo, es curioso que sigamos evaluando a los chicos en qué aprendieron y qué no aprendieron, pero nunca evaluemos las políticas que implementamos a lo largo de estos 20 años para saber si están funcionando o no. En todo caso, me parece que ahí hay un elemento para tener en cuenta de parte de los ministerios, de parte de los gobiernos, para ver cómo hacemos esos cambios para que realmente impacten las políticas educativas en las transformaciones que necesitamos. Con este diagnóstico que lo tenemos, es preocupante y hay que ocuparse, ¿no? Ya el resultado está y es realmente tremendo, impacta, lógicamente. Es que no es que se repite el resultado. No, se agudiza. Claro, se empeoran los resultados, ¿no? ¿Se puede ser optimista y cuál sería el camino, de acuerdo a tu criterio, para empezar a modificar el esquema y cuáles son los tiempos de educación para empezar a recuperar aquella Argentina que en lo educativo era muy sólida? Sabía que los medios me iban a pedir no solo la realidad actual, sino, bueno, cómo salimos de este atolladero. Y me puse a pensar en qué hacer a partir de ahora. En todo caso, hay para mí cuatro ejes centrales en qué hacer. Primero, en hacernos cargo, como sociedad, como Estado y los gobiernos particularmente, como decía anteriormente, con un diseño de políticas y una implementación de políticas educativas que vayan más allá de lo que nos está ocurriendo. El segundo tema es no negar la realidad. No podemos negar que estamos mal. Sin embargo, aún no negando la realidad, podemos tener una mirada optimista. ¿Por qué? Porque en realidad tampoco debemos entronizar o, digamos, regodearnos del fracaso. ¿Y por qué no podemos debemos regodearnos del fracaso? En realidad, voy a poner un caso particular de estas últimas 24 horas que seguramente los medios, o mejor dicho, en el debate público va a aparecer muy poco. La provincia de Mendoza, con una política específica sobre lo que está haciendo con respecto a los alumnos, logró que después de la pandemia, o sea, tras pandemia, digamos, ya no terminada la pandemia porque no terminó, pero digamos, cuando a la vuelta de la escuela, logró recuperar a todo su alumnado de nivel secundario e incrementó un 10% la matrícula del secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que se definió en el Ministerio de la provincia una política para ir a buscar a esos chicos, y no solo ir a buscar a esos chicos, sino a otros que todavía no habían entrado al sistema secundario. O sea que la matrícula se incrementó un 10% en secundaria. Y cuando uno mira la política de Mendoza, encuentra un elemento que para mí es muy interesante. Y no estoy haciendo una venta de Mendoza, lo que estoy diciendo es una herramienta que Mendoza utilizó dentro de una política general. Mendoza tiene desde hace varios años lo que se llama, a nivel nacional ya hay una ley que se llama cédula educativa, pero que en realidad es como la historia clínica, pero en este caso educativa, de cada chico, donde cada chico tiene su biografía escolar, y a partir de su biografía escolar, con detección temprana de los problemas, con políticas específicas desde un punto de vista pedagógico y didáctico, se hace un seguimiento de cada pibe y se logra que cada pibe se mantenga dentro del sistema y aprenda, que es el objetivo que nosotros tenemos. Un tercer elemento para mí importante, profundizar al máximo el análisis de los datos, no quedarnos en la superficie. Digamos, seguramente hoy van a empezar a dar vuelta números y números y números, pero en realidad detrás de esos datos hay todo un análisis que tienen que realizar los técnicos, y seguramente van a encontrar a partir de ese análisis la posibilidad de ese diseño de políticas y, por supuesto, la utilización de toda esta información para ese diseño e implementación de políticas. Y por último, responder a la complejidad del tema educativo, no con premisas simplificadoras. No fueron de los docentes, no son solamente las escuelas, no son solamente los sindicalistas, no son solamente los ministerios, no es solamente lo que se enseña y no es solamente cómo se enseña. Es un paquete, digamos, de cosas que
con un interjuego importante y que los ministerios tienen que trabajar para poder realizar las actividades que necesitamos y transformar realmente la educación en un modelo que primero traiga a todos estos chicos que están por debajo del nivel a la posibilidad de los aprendizajes imprescindibles. Y segundo, puede elevar el nivel de toda la educación argentina, ¿no? Seguro. Bueno, realmente es un entretejido bastante complejo. Por supuesto que no podemos simplificarlo a lo que mencionabas recientemente vos, Flavio, pero bueno, daría la sensación que estamos necesitando un plan de emergencia en educación, así como en otras situaciones de pandemia o en situaciones de enfermedades. Bueno, necesitamos justamente un plan de emergencia, podríamos decirlo, en nuestro país, ¿no? Leía, Flavio, Juli, el dato que mencionaba el ministro de Educación asumido el año pasado, y lógicamente actuaba con buena voluntad, ¿no? Decía, llegamos con el objetivo de ir a buscar alumno por alumno, de mejorar la educación. Y digo, ¿qué pasa, no? Cuando la política se mete en la educación, parecen los fines buenos, pero lógicamente con los resultados en la práctica no está, ¿no? Entonces, bueno, pero creemos en las herramientas que tenemos, Flavio, claro. Creemos en los recursos, en los educadores que tenemos. Realmente es cuestión de pasar a la acción concretamente, ¿no? Tengo muy bajito el retorno, bajó Bien. mucho el retorno. Sí, bueno, no, mencionábamos esto, ¿no? De que, más, sí, que creemos justamente en los recursos y en las herramientas que tenemos para de alguna manera tratar de salir de esta situación, revertirlo con un plan de emergencia para nuestra educación argentina. Mira, a ver, yo no creo en la emergencia, porque la emergencia, a ver, conceptualmente no creo en la emergencia. Yo creo que hay que hacer un plan en el que nosotros tengamos la posibilidad de, digamos, implementar política pública educativa que nos lleve a un objetivo. Digamos, cuando me hablaban recién del tiempo, digamos, los tiempos sí son largos en educación, sin lugar a dudas, pero uno puede ir con un camino crítico marcando objetivos a corto, mediano y largo plazo e ir viendo e ir ajustando esos objetivos de acuerdo a las posibilidades, o mejor dicho, las herramientas que utilizan para llegar a esos objetivos, llegar a esos objetivos reales. Digo, yo, digamos, descreo en la necesidad de llamar a la emergencia como, digamos, vivimos en un país que generalmente vive en emergencia. Y en realidad lo que nosotros tenemos que ponernos es un objetivo que vaya más allá de la lógica de la emergencia, sino que construya a largo plazo políticas educativas que nos lleven a mejores niveles, por supuesto, de los que tenemos hoy, ¿no? Objetivo claro, me parece que ahí está la cuestión clave y estratégica. Gracias, Flavio, por el tiempo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y bueno, les agradezco realmente que se ocupen de este tema, que nos den el tiempo y el espacio para poder dialogar y charlar y pensar juntos de estos temas. Seguiremos en contacto. Un abrazo, adiós. Buena semana, chao. Un abrazo, Julio, un abrazo, Ezequiel. Chao, chao. Chao, chao.